con Ruth del Salto. Dicen que cancelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen. Yo me pongo a pensar, ¿cómo podemos combatir la corrupción si toda la oposición tiene impunidad garantizada? No se pueden tocar. Cualquier opositor corrupto que se lleva a la cárcel es un perseguido político. Todos estuvieron 15, 20 años lucrándose del Estado, pero ahora se pusieron el carnet de perseguido político. Trabajar en una ONG ahora es sinónimo de impunidad. Ser periodista del club, porque hay periodistas que no los incluyen en el club, tiene que ser de APES. Ser periodista del club les permite infringir la ley sin consecuencias. En Ángulo vamos a abrir el debate sobre una figura política que ha transformado el panorama de El Salvador. Nayib Bukele, a 6 años de haber asumido la presidencia, su gestión sigue despertando pasiones, apoyos fervientes, fuertes cuestionamientos también, desde el combate frontal contra las pandillas, la reducción histórica de los homicidios, hasta la implementación del Bitcoin como moneda en curso. Su polémico camino hacia la reelección también ha sido puesto sobre la mesa. Bukele ha desafiado las reglas del juego político tradicional, entre otros cuestionamientos. Empezamos así, Ángulo, bienvenidos. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Nosotros permitimos la injerencia extranjera. Solo les pedimos que paguen impuestos igual que todos. Sinceramente, yo, como persona, creo que es un error que permitamos la injerencia extranjera. Creo que no deberíamos hacerlo. Es más, creo que la injerencia extranjera debería estar prohibida en todos los países del mundo. Pero aún así la vamos a permitir. Vamos a permitir la injerencia extranjera. Lo único que vamos a exigirles es que paguen lo que pagan todos. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Guatemala. Le voy a dar la bienvenida a Carlos Hoffman, consultor político, asesor de gobiernos. Gracias por estar con nosotros, señor Hoffman. Bienvenido al programa. Salud. Encantado de saludar a tu audiencia y muchas gracias por la ocasión. Encantado. Gracias también por participar. Saludo a Paolo Luers. Él es columnista de opinión, analista político salvadoreño. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Paolo. Bueno, gracias por la invitación. Y también voy a dar la bienvenida a Javier Pérez. Él es académico, asesor de gobiernos. Gracias por estar con nosotros, Javier. Bienvenido. Hola, Ruth. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los tres por participar. La misma pregunta para los tres para iniciar este debate. En una sola idea, voy a empezar con Carlos, luego escucho a Paolo y termino con Javier. ¿Cómo definiría usted estos 6 años de Nayib Bukele frente al gobierno de El Salvador? Adelante, Carlos. Yo creo que Nayib Bukele llegó a resemantizar, a resignificar mucho las relaciones políticas del gobierno con respecto a su pueblo. Hay una especie de espejo que ahora implica a América Latina y se ve en el espejo como una situación muy diferenciada a la que hay en El Salvador y que ahora se exporta al modelo después de ser criticado durante mucho tiempo. Yo creo que es importante en este momento darle el crédito que se merece Nayib Bukele por implantar, de hecho, un nuevo estilo de relación con su pueblo. Y evidentemente el tsunami, esa paliza democrática que ha pegado últimamente en la última elección, le da la razón histórica que durante mucho tiempo pudiera haber sido muy criticada. Creo que Nayib Bukele se ha ganado un sitio en la historia política de América Latina y creo que es un modelo relevante y que de hecho es muy copiado ahora en América Latina porque exporta, implica y las sociedades civiles se ven en el espejo de El Salvador como un ejemplo virtuoso en este momento. Así que Nayib Bukele ha dado muchísimo de qué hablar, pero en el sentido positivo, las sociedades, sobre todo latinoamericanas, se ven muy atraídas, no solo por el discurso, sino por sus resultados. Gracias por esta primera intervención, Carlos. ¿En qué concuerda, en qué discrepa, Paolo? Adelante. Bueno, no puedo ser más en desacuerdo con lo que acabo de escuchar. Nayib Bukele
que ahorita está en su 6º año, o terminó el 6º año de su mandato, el último año de manera inconstitucional, porque está prohibido por la Constitución política de El Salvador la reelección. En esos 6 años sistemáticamente ha construido un régimen autoritario que concentra todo el control político, incluso jurídico, en sus manos. En manos de una sola persona o otros dicen de un clan que es su familia. El logro que se está viendo desde todos los rincones del mundo en seguridad es un logro que ha costado a los salvadoreños la libertad y sus derechos, porque viven ahorita ya 3 años en un estado de excepción donde los principales derechos civiles están suspendidos. Este estado de excepción fue declarado cuando hubo un conflicto con las pandillas. Ahorita tiene más de 2 años de decir a todo el mundo que las pandillas son acabadas, destruidos, que hay seguridad como en ningún otro país, pero sigue manteniendo el estado de emergencia, el estado de excepción, con la suspensión de los derechos. Sigue teniendo más de 100,000 gente en la cárcel, de los cuales como 70,000 en 1 año o 2 años que están presos no han visto un juez y no han visto un defensor. Entonces, este es el precio que los salvadoreños estamos pagando por la seguridad que él promete. Si este es el modelo Bukele... Gracias, Paolo, por esta intervención. Gracias por esta primera intervención, Paolo. Vamos a seguir desarrollando el tema. Ahora quiero escuchar a Javier, luego de haber oído a Carlos, a Paolo. Quiero preguntarle cuál es su postura, en cuál se queda o con cuál más se identifica. En una sola idea, ¿cómo definiría usted, Javier, estos años de Nayib Bukele frente al gobierno de El Salvador? Adelante. Bueno, Ruth, la verdad es que tengo una mixtura respecto a las posiciones. Si bien creo que lo que plantea Carlos al principio de que Nayib Bukele es una figura o hay un antes y un después en Latinoamérica después de Nayib Bukele, para mí hay 4 conceptos que definen el gobierno de Bukele y que son claros. Primero, el autoritarismo popular. Lo que hace Bukele es tener un gobierno fuerte y muy centralizado con un alto respaldo ciudadano. O sea, prescinde de las instituciones, prescinde de la democracia, pero sigue un respaldo popular por un lado. El segundo concepto que para mí define el gobierno de Bukele es una democracia iliberal. No es la democracia liberal, sino que la democracia iliberal, que es básicamente un sistema que aparenta ser democrático porque tiene elecciones, pero que tiene totalmente erosionado cualquier tipo de contrapeso y cualquier tipo de institucionalidad fuera de lo que es el poder ejecutivo de Nayib Bukele. El tercer elemento es el populismo punitivo, ¿no? Que es básicamente se castiga el delito con dureza porque se usa la popularidad del gobierno como base de legitimidad. Y el cuarto concepto que para mí recrea lo que es el gobierno de Nayib Bukele es un neocaudillismo digital, ¿no? Es un liderazgo centrado esencialmente en la persona, con una fuerte presencia en redes sociales y en comunicación directa. Por lo tanto, para mí estos 4 conceptos son los que definen el gobierno de Nayib Bukele, y sí reitero que creo que en la política latinoamericana, hay un antes y un después de Nayib Bukele. Ahora sí, quiero darle el turno de la réplica a Carlos con lo expresado por Paolo, por Javier, algunos puntos de concordancia entre estas dos exposiciones. ¿Cuál es su parte ahora a cuestionar? Llamar de alguna forma autoritarismo, dictadura, etcétera, que son elementos de un discurso que de hecho está construido para erosionar precisamente o hacerle frente a este tipo de situaciones, es un poco relativo.
El punto es de que al final de cuentas lo que hay es una sociedad salvadoreña que también, donde yo vivo, Guatemala, le pasa exactamente lo mismo. Estamos dispuestos a restarnos derechos porque se nos retribuye un bien superior, que es la seguridad de nuestros bienes y nuestra propia vida. Y en este caso hay un pueblo que clama por ese tipo de dureza desde el punto de vista de la gestión pública. Y lo que ha hecho Nayib Bukele es una reacción natural a lo que las propias sociedades en donde nos implicamos están pidiendo a gritos. O sea, Nayib Bukele es un producto del hartazgo. Es un producto, de hecho, el fracaso de las instituciones públicas por brindar derechos y por tener derechos otros que realmente abusan de ese derecho y ese formalismo democrático y legal que a veces tenemos, que son verdaderas camisas de fuerza con respecto a los resultados. Yo creo que si hay algo que diferencia a Nayib Bukele del resto de líderes centroamericanos, al menos es el tema de los resultados. Y creo que, ortodoxo o no, poco ortodoxo o no, lo que hay es una sociedad que está dispuesta, de hecho, a la resta de derechos con tal de retribuirse, al final de cuentas, un derecho que es muchísimo superior, que es la protección de mi familia, de mis bienes, de mi propia integridad física. Y básicamente lo que ha hecho en este momento Nayib Bukele es replantear y resemantizar, de hecho, las relaciones políticas en su país. De hecho, el resultado electoral, que no fue para nada una sorpresa, fue una auténtica paliza. De hecho, fue apabullante de alguna forma esa victoria y ese apoyo popular dice mucho del clamor de los salvadoreños, en este caso, por darle resultado. Y quienes le han dado resultado lo premian, de hecho, con un acompañamiento de su propia postura. Así que si hay algo que es legítimo en este momento, es precisamente las acciones que Nayib Bukele está realizando en su país. ¿Por qué? Porque es apabullantemente gigantesco el tema de la suscripción que tiene la sociedad con respecto al apoyo de lo que hace y que por este tema de formalismos democráticos, agendas extranjeras, etcétera, estos países no caminan, no son viables para el resto de la población y de hecho protegen a quien no debería proteger. Así que discrepo muchísimo de este tipo de etiquetas, porque en esta guerra de etiquetas en realidad no son legítimas. Ahora, Carlos. Carlos, yo quiero preguntarle, y esto también para ya iniciar el debate, después le voy a dar a Pablo la palabra, ¿se puede atribuir, por ejemplo, esto de la baja de homicidios exclusivamente, que son las cifras oficiales, exclusivamente al régimen de excepción, a las políticas de seguridad impartidas por el presidente Bukele? ¿Cuál es su criterio, Carlos? De hecho, el planteamiento de la seguridad preventiva y un montón de situaciones que en teoría deberían funcionar en los países latinoamericanos que ya están rebasados, que de hecho ya se pasó el umbral de seguridad, en realidad el clamor popular es precisamente por intervenir de una forma mucho más drástica y de hecho sobrepasada de lo que normalmente tendrían los convencionalismos de los gobiernos en Centroamérica. Así que el punto es, al final de cuentas, ¿qué se hace cuando se sobrepasó el umbral y no hay forma de alcanzarlos si no es con una medida de excepción? Evidentemente se tiene que reaccionar en consecuencia porque obviamente las sociedades lo que están pidiendo es, de hecho, a gritos la solución del problema. Yo vivo a la par de Nayib Bukele en Guatemala, donde es literalmente un baño de sangre y donde hay un gobierno que en teoría obedece ese tipo de reglas y que cae como piedra en la opinión pública. Yo creo que es importante que en este momento entendamos la diferencia que hay desde el punto de vista de la legitimidad que da un pueblo que está acompañando a alguien que genera un cambio drástico porque se ha sobrepasado las formas y que de hecho ya no hay ley que alcance para llegar a esto y es necesaria la excepcionalidad para lograrlo. Así que creo firmemente de que Nayib Bukele está haciendo, digamos, lo que realmente en su contexto es debido. Carlos, gracias. Voy a darle la palabra a Paolo para hacer la contrarréplica a lo que ha afirmado en cuanto a materia de seguridad. Paolo, muy brevemente, el costo real a criterio suyo en derechos humanos de esta aparente paz social que dice el oficialismo existe actualmente en El Salvador. Hay una paz social que está cimentada por el miedo y por amenazas por parte de las fuerzas de seguridad. El problema de seguridad en El Salvador está resuelto desde hace 2 años o 3 años. Entonces,
Bukele tiene ahorita un sistema en el cual el régimen de excepción que suspende los derechos de los ciudadanos está siendo utilizado contra otros sectores de la población, opositores, periodistas, activistas de derechos humanos. Una abogada, Ruth López, que es directora de la organización Crestosal, fue detenido hace 15 días y durante 15 días no fue presentado a un juez. Esto significa las reglas que han hecho para pandilleros se aplican ahorita para activistas de derechos humanos. No hablar esto autoritario en un estado donde el presidente está electo inconstitucionalmente, donde la justicia ha perdido la independencia, donde el fiscal general está impuesto después de que la Asamblea Legislativa inconstitucionalmente disolvió la Corte Constitucional y suspendió al anterior fiscal general. Un gobierno que controla todas las instancias electorales y ha suspendido todos los mecanismos de control y de observancia que tienen las instituciones en un Estado democrático, claramente hay que llamarlo por lo menos autoritario y yo creo que a esa altura incluso dictadura. El hecho de que tenga apoyo popular no es una razón para no llamarlo con su nombre. Adolfo Hitler fue indudablemente un dictador y tenía el amplio respaldo de la población alemana. Javier, antes de irme a la pausa comercial, quiero conocer su criterio. Estamos ante una solución sostenible, como lo ha afirmado Carlos. Simplemente un control represivo a corto plazo, quizás como más se alinea a lo que dice Paolo con respecto al tema de seguridad. A ver, lo que pasa, Ruth, es que si uno siguiera la línea argumentativa de Carlos, a quien conozco y le tengo un gran respeto por lo demás, uno diría, mira, sabes que la democracia ya no solucionó el problema, ¿no? Y por lo tanto, la lógica es que los autoritarismos solucionarían el problema, ¿no? Esa sería la lógica en el fondo. O sea, la democracia liberal no cumplió con su objetivo, que es, en su esencia, un objetivo del Estado, que es proteger a las personas, si uno siguiera solamente por la línea argumentativa de la seguridad, ¿no? Y yo me niego a creer eso. Me niego a creer de que hoy día la solución frente a la inseguridad que se vive en los países del continente sea tener gobiernos autoritarios, ¿ah? Y hay autoritarismo, sí, y yo quiero decirlo con todas sus letras. Aquí no hay independencia entre los poderes del Estado, y eso es claro y es evidente. Y por lo tanto no hay un debido proceso, y por lo tanto hay tintes de autoritarismo que son evidentes desde la ciencia política y desde cualquier análisis político real. Dicho esto, uno plantea acá la siguiente disyuntiva: ¿nos rendimos y la democracia no es la solución, o son literalmente los autoritarismos? Y uno, cuando ve en el fondo el recorrido de Nayib Bukele, para quienes son más jóvenes y nos están viendo, uno ve el recorrido de Alberto Fujimori también, ¿ah? Es un recorrido muy similar, al que en algún momento siguió Hugo Chávez también en Venezuela. La pregunta ¿es solo la seguridad el eje de análisis? La verdad es que El Salvador, su crecimiento económico es paupérrimo, 2,4% de promedio en los últimos 3 años, aumento de la pobreza en los últimos 4 años, aumento de la pobreza, y disminución de la inversión. Independientemente de la situación de seguridad. ¿Por qué? Porque nadie va a invertir en un país en donde las reglas de la cancha están definidas por el gobernador de turno y donde no existe una política de Estado respecto a cómo se va a desarrollar el país en los próximos 5 o 10 años. Y por lo tanto, yo soy de los que se niega a creer que los autoritarismos son la solución frente a los problemas que enfrenta hoy Latinoamérica.
Ahora, Javier, ¿cómo debe medirse el éxito en seguridad? Por estas cifras que se están conociendo a nivel oficial, las cifras que han sido trascendidas por parte de la administración, o por la percepción ciudadana, o quizás por el respeto al debido proceso, que es lo que se pone en tela de juicio y de duda. Claro, lo que pasa, Ruth, es que bueno, aquí uno va a poder medirlo desde la vara que quiera verlo, ¿no? Si yo, efectivamente, para mí la seguridad pasa a ser un factor fundamental, obviamente las bajas en los índices de criminalidad de El Salvador son evidentes, ¿ah? Y frente a eso, la verdad que uno no puede más nada que decir, bueno, la evidencia es empírica y está ahí, ¿no? Pero ¿seguridad para qué? Esa es la pregunta. Porque si bien existe seguridad, esa seguridad ha generado un crecimiento económico en el país, ha generado mayor inversión, ha generado mayor cantidad de puestos de trabajo, ha frenado la migración hacia Estados Unidos. Y las respuestas son no o parcialmente no. Y son claras y evidentes también, tal como es evidente la baja en la criminalidad. Todos los otros 4 cuestionamientos que yo planteo, la respuesta es no. Y por lo tanto uno dice, perfecto, se ha logrado una narrativa interesante, inteligente. Bukele entiende la crisis de la democracia y en eso sí hay un factor que hay que observar, pero todos los otros factores de la vida de un país que tienen que ver con la generación de empleo, fin de la pobreza y otros aspectos que son centrales en la vida de un país no han mejorado. Entonces, a la larga, ¿es una mantención de la seguridad como un elemento evidente? Sí. ¿Ha cambiado sustancialmente la vida de los salvadoreños desde las posibilidades que tienen de surgir y de mejorar sus condiciones económicas y sociales? La respuesta es no. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. En ángulo, el debate sobre la figura política que representa Nayib Bukele en El Salvador, como lo ha dicho Javier también, nuestro analista político en América Latina. Sobre eso vamos a hablar luego del corte comercial. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Y hace un momento Paolo Luers lo mencionaba, en El Salvador arrestaron a Ruth Eleonora López. Ella es abogada y jefa de la unidad de anticorrupción de Cristosal, una de las principales organizaciones de derechos humanos del país, bajo acusaciones de peculado presuntamente cometido durante una etapa previa en el servicio público. La organización ha sido una de las voces más críticas del estado de excepción implementado por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Ha denunciado presuntos actos de corrupción en la cúpula gubernamental. La Fiscalía salvadoreña sostiene que López sustrajo fondos de las arcas del Estado. De esta manera lo afirma la Fiscalía. Este día se ha hecho efectiva la orden de detención administrativa contra Ruth Eleonora López Alfaro por el delito de peculado. Ruth López fue asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas durante sus 2 periodos en el Tribunal Supremo Electoral, durante su gestión como magistrado y en su periodo como presidente del TSE. Posteriormente continuó desempeñándose como su mano derecha, durante su gestión como subsecretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, mientras ocupaba el cargo de asesora en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Durante estos periodos, Ruth López colaboró en la sustracción de fondos de las arcas del Estado. Según las investigaciones y la información recabada en los allanamientos realizados en el caso de Eugenio Chicas, se ha identificado su participación activa en los hechos que se le imputan. Asimismo, se notificará al señor Eugenio Chicas sobre este nuevo cargo, derivado de las investigaciones realizadas. Paolo, ahora sí, le doy la palabra con respecto a esta detención, lo que dice la Fiscalía General de la República de El Salvador, lo que dice también la institución donde trabaja Ruth. Las razones que habrían originado esta detención son contrapuestas. Adelante. Bueno, son acusaciones muy débiles y muy contradictorias. La primera acusación era peculado, ahorita ya no hablan de peculado, sino de enriquecimiento ilícito, en una situación donde está claro, la misma Fiscalía lo dice, que la señora López nunca ha manejado fondos públicos. Ella no ha administrado fondos públicos.
Entonces es muy difícil imaginarse cómo se puede haber enriquecido de fondos públicos en su tiempo como asesora de la institución electoral o del Seguro Social. Es que no puede ser casualidad que en este momento, cuando Cristosal es casi la única institución que todavía está trabajando con profesionalidad y con mucho apoyo en el ámbito internacional para denunciar, investigar abusos de poder y corrupción, en ese momento se decide detener a la pieza principal de esta organización. Y esa no es la única. Hay otras defensoras de abogadas en instituciones más pequeñas, más débiles, que han sido golpeados, que una ha sido obligada a ir al exilio, la otra está presa. Hay un ciudadano mexicano, abogado, asesor de una cooperativa, que también está preso. También le aplican las reglas del estado de excepción. Es una ola ahorita de medidas represivas que ya no tienen nada que ver con la lucha por la seguridad y contra las pandillas, sino tienen que ver con callar y criminalizar la oposición. Quiero saber el criterio de Carlos. Ahora tiene la palabra con respecto al caso de Ruth López, las aseveraciones que ha dicho Paolo con respecto de criminalizar a las personas que de pronto están cuestionando la gestión del gobierno de Bukele. Hombre, me parece, no conozco a profundidad el caso, por supuesto que se me pone delante, pero sí me parece estar escuchando mucho, de hecho, a las instituciones de derechos humanos que hay en toda Centroamérica. Creo que en América Latina también, pero sobre todo en Centroamérica tienen exactamente el mismo discurso, el mismo victimismo, y de hecho son agendas que vienen de fuera que intentan encajar un país en la agenda, que es muy distinto a tratar de adaptar una agenda a un país. Y creo que es importante este discurso que golpetea el victimismo. De hecho, tengo un presidente que en teoría simpatizaría con este tipo de situaciones en mi país y sin embargo sigue el victimismo. Yo creo que es importante que entendamos una cosa. La democracia es una formalidad, es un vacío democrático cuando no tiene una clase política que verdaderamente refleje los anhelos de una población. Esta formalidad, que es lo que siente la población centroamericana, sobre todo con respecto a su clase política, a su Estado de Derecho, etcétera, obliga ciertamente a tomar medidas de excepción. En el caso de esta gente que normalmente vive del problema y de hecho se nutre de la denuncia y del golpeteo constante de la victimización, obedece simplemente a situaciones que vienen de fuera, que obviamente están insumadas y de hecho financiadas por entidades internacionales y que no necesariamente rayan con la verdad muchas veces. Los que estamos en el país, los que verdaderamente vivimos en él, evidentemente tenemos una visión distinta de las cosas y tenemos elementos que dentro de los juicios se van dando a conocer y, hombre, terminan teniendo falta de legitimidad en la medida en que avanzan los procesos judiciales. Es importante el hecho de que tengamos una dimensión real, y es de que no necesariamente ese discurso de victimismo del cual viven muchos, incluso medios de comunicación, tenga que ver también más con una situación de alteración desde fuera, del gobierno desde afuera, de situaciones que deben ser tomadas en cuenta desde dentro. Los países deben tener cierta soberanía y cierta libertad relativa para poder implementar en base a su idiosincrasia, en base a su cultura y sobre todo en base a su ciudadanía, cuestiones que son urgentes. Así que no estoy de acuerdo con el victimismo y no estoy de acuerdo bajo ningún punto de vista con este tipo de discursos que vienen de agendas de fuera y que son financiadas a propósito, además, por entidades que ahora están mundialmente y cada vez más cuestionadas por muchos líderes mundiales por alterar las situaciones de variables nacionales que solo obedecen a los nacionales de cada país. Hablando del mundo, ya Javier lo decía en un bloque anterior y la pregunta aquí es, ¿cómo ha cambiado, Javier, la imagen de El Salvador en el mundo con Nayib Bukele al frente?
A ver, creo que el cambio de la imagen de El Salvador ha sido una cuestión evidente. Yo que estoy al otro extremo, en el extremo sur, en Chile, obviamente la gente mira a El Salvador y lo que me ha tocado ver a mí y también lo que me ha tocado ver en distintos países de Latinoamérica. Con Carlos compartimos muchísimas veces en Guatemala, en Colombia, en Costa Rica, etcétera, etcétera. Y obviamente la imagen del país ha cambiado pero en ese ángulo, Ruth, que es un ángulo que igualmente es un ángulo muy, muy pequeño, ¿no? Que es decir, oye, este país era muy inseguro y ahora es un país seguro, ¿no? Y ese elemento obviamente genera evidencia en todo el entorno de Latinoamérica. Pero nadie plantea o nadie ha dicho, hoy me encantaría vivir en El Salvador, ¿no? Como acá en el sur decimos, a muchos nos encantaría vivir en Uruguay, ¿no? O en el norte a muchos les encantaría vivir en Florida, bueno, etcétera, etcétera. Lo que ha ido cambiando respecto a la imagen de Nayib Bukele es obviamente un elemento de reposicionamiento que es muy importante. Ahora, sí que no quiero dejar pasar algo de lo que dice Carlos, con lo que yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Y es que efectivamente aquí hay organismos internacionales muy interesados en generar situaciones de desestabilización externa. Ahora, ¿eso en el fondo implica que en El Salvador no se respeta el Estado de Derecho? No. En El Salvador no hay Estado de Derecho, no hay libertades individuales consagradas, no hay separación de poderes del Estado, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver esencialmente con un poco, uno cuando plantea Ruth, plantea como 5 factores que explican la crisis de la democracia liberal, ¿no? Y por qué esta imagen internacional del Salvador, que era una y que ahora ha ido cambiando, tiene en el fondo una explicación. La primera explicación es algo de lo que planteaba Carlos, ¿no? La globalización y la desigualdad. Esa sensación de que los factores externos están determinando mi vida y que obviamente Nayib Bukele lo entiende y lo usa políticamente. La tecnología y las redes sociales, por supuesto, los factores de desinformación, el debilitamiento del debate público racional, cuando el debate pasa a ser emocional. El tercer elemento que lo explica es la crisis de los partidos tradicionales, que también lo plantea Nayib Bukele. Nayib Bukele cuando nace y cuando aparece, se va en contra del Frente y se va en contra de Arena, que era este bipartidismo que controlaba El Salvador, ¿no? Por estas estructuras burocráticas que están alejadas de la realidad de las personas. Lo cuarto elemento que lo explica es la fatiga institucional, ¿no? Que algo decía Carlos, procesos democráticos percibidos como lentos, ineficaces o incapaces de enfrentar crisis y de generar satisfacción ciudadana. Y por supuesto también hay un elemento que es mucho más cultural, que es el cuestionamiento de los valores ilustrados, ¿no? Todo este relativismo cultural, el desencanto posmoderno, la crítica a la neutralidad del liberalismo que busca proteger a todos pero que finalmente no protege a nadie, ¿no? Y por lo tanto yo creo que un gran mérito de Bukele, no siendo yo un admirador de esa figura, es haber entendido la crisis de la democracia y haber llevado a reposicionar su país en el ámbito internacional. En un minuto, Paolo, antes de irme a la pausa comercial, quiero saber su criterio. ¿Hay alguna enseñanza que deja Bukele o qué enseñanza deja Bukele para el resto de América Latina? Bueno, para mí es la enseñanza que hay que cuidar el Estado de Derecho, que no hay que empeñar las libertades por su seguridad. Debe haber un modelo de seguridad que no signifique que los ciudadanos pierdan sus derechos civiles y que la represión se generalice incluso contra movimientos sociales u opositores. Lo de Bukele no es un modelo positivo, es un modelo que incluso en la opinión pública de muchos países, a raíz por ejemplo, del deal que ha hecho con Trump para hospedar en su cárcel de alta seguridad a 300 migrantes venezolanos que no son delincuentes, que nadie ha podido comprobar que son y que no han tenido un juicio, están ya meses sentados en las condiciones muy duras. Esto ha despertado en la opinión pública en Estados Unidos y en Europa y en América Latina un rechazo
y lo hace repensar su opinión, que antes quizás era un poco positiva sobre el modelo Bukele. Yo quiero decir una cosa sobre lo que dijo este señor Carlos, que me parece de lo más cínico que me puedo imaginar. Rechaza el discurso victimista. ¿Qué quiere decir esto? Estábamos hablando de una señora que está presa, que es víctima. Y entonces no se puede hablar de esto sin que le acusen uno a victimismo. Y la otra cosa que dijo, que estos son activistas de derechos humanos y periodistas y defensores de la libertad, guiados y inspirados desde afuera. ¿Ustedes creen realmente que activistas de derechos, cooperativistas, sindicalistas, arriesgan todos los días su vida para una agenda que viene a saber de dónde, de Estados Unidos o de un partido afuera del país? Eso es absurdo. Estos son las necesidades de la sociedad de defenderse en una situación donde todo el mundo que no acepta callarse está en peligro de estar preso. Ok. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Enseguida volvemos con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. ¿Estamos frente a una nueva era de gobernabilidad eficiente o ante una deriva autoritaria disfrazada de popularidad? ¿Qué balance se puede hacer en materia de seguridad, de economía, democracia, de derechos humanos? ¿Qué dicen las cifras? ¿Qué dice la gente en la calle? ¿Esto es milagro salvadoreño o concentración del poder? Hemos desarrollado algunas inquietudes aquí en el panel el día de hoy en Ángulo. Tiempo de las conclusiones con quienes han participado el día de hoy. 1 minuto y medio. Carlos, empiezo con usted, sus conclusiones, luego le doy la palabra a Paolo y termino con Javier. Adelante. Hombre, don Paolo, acusarme de cinismo es precisamente la descalificación, es el recurso del perdedor. Eso tenemos por decenas también de ejemplos en toda Centroamérica. Y una de las cosas importantes es que ante mi argumento de victimismo, usted lo que paga y lo que retribuye como respuesta es más victimismo. Yo creo que es importante que la gente hace la diferencia. No se litiga en redes y en medios, se litiga en cortes. Y creo que es importante que usted pues entienda de que en realidad lo que está es utilizando medios políticos e incluso informativos para modificar situaciones que son judiciales. Es una cuestión que no debería ser en un país que debería tener pues ciertos parámetros que usted en teoría defiende. Creo que es importante que Nayib Bukele en realidad no solo resemantizó el tema de la seguridad, está haciendo inversión estratégica interesante para generar verdaderas clústeres de desarrollo. Está empezando a hacer no solo un volumen de obra pública apreciable, sino también a certificar y revolucionar el tema educativo dentro de su país. Es un ejemplo que cuando nos implicamos en el espejo del resto de Centroamérica, le aseguro a don Paolo y al resto de la audiencia de Ruth, que si pusiéramos una encuesta a nivel general en Centroamérica, posiblemente Nayib Bukele sería elegido casi presidente de Centroamérica. Es una verdad, es una cuestión irrefutable. Cuando se me plantea una situación de victimismo como pura respuesta, cuando yo señalo el victimismo, me parece que es un recurso que de hecho ya lo he perdido y que creo que en realidad somos una formalidad hasta que alguien toma el poder y hace que las cosas funcionen. De ninguna forma podríamos llamar éxito a los precedentes. Gracias, Carlos, por estas conclusiones. Al mismo tiempo, Paolo, lo escucho para luego concluir con Javier. Todo lo que dijo ahorita Carlos es absolutamente falso. No hay ningún despegue económico en El Salvador. Normalmente, cuando existe algo que se llama el bono, la bonificación de la paz. Cuando terminó la guerra civil, en el 92-93, había un boom de inversión en El Salvador
que esto era el bono de la paz. Ahorita, Bukele ha creado la paz social, ha destruido el enemigo de las pandillas, no hay un problema grave de seguridad pública y no hay bono de paz. El Salvador sigue siendo el país en Centroamérica con menos inversiones internacionales, extranjeras. La pobreza no ha reducido, sino se ha aumentado. El desempleo se ha aumentado. Entonces no hay ningún indicio que el modelo Bukele, que no permite realmente seguridad jurídica, permite seguridad en la calle, pero no permite seguridad jurídica. Este es el obstáculo para que los inversionistas internacionales inviertan en El Salvador. No lo hacen porque no hay seguridad jurídica, no hay Estado de Derecho y no hay predictibilidad ante un gobierno que improvisa de una manera muy personal decisiones del gobierno y que no tiene instituciones sólidas que garantizan que los derechos, incluso de los inversionistas, sean respetados a largo plazo. Gracias, Paolo. Javier, cierro con usted las conclusiones. Adelante. Sí, bueno, quiero ser muy breve, Ruth. A ver, primero, Nayib Bukele ha resignificado la narrativa política en América Latina. Sí, la ha resignificado. Y efectivamente en ese aspecto creo que hay un desconocerlo. La verdad es que sería desconocer una cuestión que es evidente desde el punto de vista del modelo, ¿no? Acá en Chile, cuando preguntan cuál es el mandatario extranjero de mejor evaluación, es Nayib Bukele. Es una cosa que es bien interesante de observar, a pesar de que estamos casi a 7.000 kilómetros. Eso es lo primero. Ha resignificado el continente y ha resignificado en el continente, la narrativa política. Eso es lo primero. Lo segundo fue algo que reiteré, que acaba de decir Pablo. Efectivamente, la seguridad no ha conllevado un desarrollo económico. Y ese es un aspecto bien central. Hay más pobreza, hay bajo crecimiento, no hay aumento de la inversión, etcétera, etcétera. Y eso obviamente sí es un elemento que hay que considerar, ¿no? Porque uno dice, bueno, la seguridad, ¿para qué? En el fondo. Y uno dice, hay ciertos modelos que sí han ido en un elemento de aumento de la seguridad, pero sí de aumento del crecimiento económico. Por ejemplo, Javier Milei en Argentina. Ahí hay un gobierno que uno dice, mira, aquí hay dos condiciones que se están dando. Está bajando la criminalidad, quizás más lento, pero está mejorando fuertemente la economía. Y por lo tanto, y como tercera conclusión o tercer elemento importante respecto a Nayib Bukele, es que obviamente él se ha transformado en un liderazgo, se ha transformado en un liderazgo importante en Centroamérica, también por la ineficiencia de esos estados, ¿no? Varios estados fallidos por lo demás. Y por lo tanto, ahí hay una referencia. Pero creo que más allá de la seguridad, la realidad de los salvadoreños no ha cambiado de manera sustancial. Pausa comercial, volvemos enseguida. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. 6 años después de llegar al poder, Nayib Bukele sigue siendo una figura que no deja indiferente a nadie. Para algunos es el arquitecto de un nuevo El Salvador que ha logrado lo que parece imposible, devolver la seguridad a las calles. Para otros es el símbolo de una democracia en retroceso que sacrifica libertades a cambio de orden. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en el debate en Ángulo. Carlos Hoffman, consultor político, asesor de gobiernos. Gracias, Carlos. Hasta una nueva oportunidad. También voy a agradecer el criterio de Paolo Luers. Él es columnista de opinión, analista político salvadoreño. Gracias por haber estado con nosotros, Paolo. Y un gusto tener a Javier Pérez en este panel, académico y asesor de gobiernos. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.